rápido. Escuché, diputada, que a usted le preocupan la figura de los jueces sin rostro. Mire, yo sé que las cosas están difíciles en el país. Me gustaría que ahondara un poco. Me preocupa que lo hayamos votado acá, cuando contraviene el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y que además hay una resolución al respecto, directa, de un juicio contra Perú. Entonces me preocupa que hayamos votado eso y pues ya estamos de salida enfrentándonos a ese tipo de resoluciones. ¿Y su opinión de por qué le preocupa? No, me preocupa para empezar de fondo, porque se bañaron en sangre el país, hicieron un fraude electoral majadero que sumió al país en una crisis brutal, y que tuviéramos un desarrollo desde hace mucho tiempo diferente. Nos hablan de dignidad y congruencia. Lo que hay que oír, lo que hay que ver, la caradura y la cachaza de algunas personas legisladoras. Pero además, y luego el PRI pregunta, ¿no estará violándose con los jueces sin rostro las convenciones de no sé qué, no sé cuál? Se dijo jueces sin rostro por una manera coloquial para que se entendiera el debate. Tratándose de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras. Punto. Además, de una vez, el gran esfuerzo que ha hecho el grupo parlamentario, los grupos parlamentarios de la oposición, hasta el final. Y me parece que es una manera también de responder a muchos ciudadanos, ciudadanas que están afuera, que trabajan en el Poder Judicial y que vinieron a que los pudiéramos atender, y creo que hubiéramos podido haberlo hecho todos y escucharlos. También la manera en que uno trabaja y la dignidad con la que trabaja es bien importante, es una manera de mirarlos a ellos. El Ángel también está lleno ahorita de trabajadores del Poder Judicial y a ellos los acompaño. Si hay políticos ahí, tiene que ver también porque son poderes. Y lo que estamos enfrentando es que un poder quiere eliminar al otro, al que lo revisaba, al que lo controlaba, al que limitaba el poder. De hecho, es el sueño de Morelos. Una justicia no solo entre particulares, sino que limite el abuso del poder. Además, esta iniciativa que se presentó en febrero, se hacen los foros y el dictamen sale peor. Entonces debilita mucho más al Poder Judicial, le pone menos requisitos, confunde más la elección. Es increíble lo que pasó en ello, porque las ocurrencias vinieron de ahí, decían algo e inmediatamente se caminaba por una reforma o por tratar de integrar el deseo de una sola persona. La verdad es que termina con principios judiciarios, el de la independencia, el de la excelencia y el del profesionalismo. El dictamen incluso contradice a la propia Constitución, y es que no es ni siquiera necesario ir a los tratados y convenciones internacionales que ha firmado México y que obligarían por el artículo 1, sino porque la Constitución en sí misma, que es integral y hay que interpretarla integralmente, está hablando de principios de independencia, de acceso a la justicia, y no hay mejor. El acceso a la justicia se garantiza principalmente con la independencia del Poder Judicial. Por eso estuvimos en contra de la elección que fuera al voto popular, no porque estuviéramos en contra del voto popular, de ahí salimos unos, sino también porque exponía a la justicia de tal modo que el juzgador se iba a tener que deber a quien lo elegía, al voto popular, o peor aún, lo que va a pasar, a los factores de poder, y entonces se va a deber al crimen organizado. Por eso lo de los jueces sin rostro hay que revisarlo, porque si viene de origen una falla, pues entonces al contrario, expongo mucho más el problema. Y hablamos entonces, en lugar de una carrera judicial que se extendiera también a fiscalía
y que se extendiera a ministerios públicos y a defensorías de oficios, se lo quitaron. Por eso nosotros estamos proponiendo en estas reformas una carrera judicial que se fortalezca y que por supuesto pues se requiera con mayor razón y se extienda a otros miembros de la Administración de Justicia. Porque lo que están haciendo, y no me vengan a decir, como ya les dijeron, que no tocan los derechos de los trabajadores, solo los están corriendo. Los van a correr masivamente. En algunos casos se hicieron 2 etapas, pero los están de verdad corriendo, contrario además a un principio de retroactividad o de irretroactividad cuando les perjudica. Además, nosotros ponemos, desde luego hemos explicado por qué en el voto particular, que es un voto consistente, ese tribunal disciplinario no existe, pero si en cambio en el dictamen somete aún más a cualquier juez, ¿cómo va a dictar con independencia una resolución si encima va a estar el tribunal disciplinario y no se va a poder ni siquiera defender porque es la última palabra? Y desde luego lo que les dije de la afectación a los más pobres con haber eliminado los efectos generales en caso de las sentencias de amparo. La propuesta además trae tanto el voto en particular como en las propias reservas, pues estamos presentando un presupuesto que se aclara en la Constitución, que es por lo menos del 1%, en lo federal y en lo local del 3%, porque no le podemos exigir las cosas que le están exigiendo incluso en su dictamen si ustedes no les dan presupuesto, que ya era deporte nacional cada presupuesto quitarle al Poder Judicial. Tenían a alguien muy dócil como Arturo Saldívar que sí decía que no importaba que le quitaran 10,000 millones de pesos, pero la verdad es que le quitaba fortaleza al Poder Judicial. También estamos proponiendo que esta escuela judicial pues realmente se extienda también a los defensores y de oficio y por supuesto a los fiscales. Desde luego la parte de los magistrados electorales y esa oferta pública del voto me parece hasta con cinismo. Y finalmente también me parece importante que la manera de fortalecer la carrera judicial pues sea realmente con exámenes, concursen todos, pongan todos exámenes, concúrselo, pero la verdad venir a poner una calificación, no sé cómo les fue en la escuela quien lo propuso, pero además no es lo mismo un 8 de la UNAM que del Instituto Cúspide, con todo respeto, pero debe haber alguien que dé certificación de identidad y no lo hay, y no se trata de los vecinos. Ahora yo sí les voy a decir una cosa, no lo han hecho todo. Diputada Zavala, lo último. un momento, es que... Sí, sí, lo acepto. Quiere hacer una pregunta el diputado Moreno. Y ya la aceptó. Sí. 1 minuto y 2 para contestar. Sí, rápido. Escuché, diputada, que a usted le preocupan la figura de los jueces sin rostro. Mire, yo sé que las cosas están difíciles en el país. Me gustaría que abundara un poco. Me preocupa que lo hayamos votado acá, cuando contraviene el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y que además hay una resolución al respecto, directa, de un juicio contra Perú. Entonces me preocupa que hayamos votado eso y pues ya estamos de salida enfrentándonos a ese tipo de resoluciones. ¿Y su opinión de por qué le preocupa? Pues me preocupa para empezar de fondo, porque viene además este juez sin rostro. Cuenten el tiempo extra. Para contestar, sí. Porque viene el juez sin rostro, viene después de que lo eligieron popularmente y entonces es natural, y vaya que es natural en todo el Pacífico y yo creo que en todo el país no se necesita ahondar mucho el tema del crimen organizado en nuestro México y en nuestro país, que pone candidatos y pone alcaldes y hasta gobernadores, porque no podría poner jueces. Y entonces no solo eso, sino además, en ese sentido, el juez sin rostro no tiene caso discutirlo. Pero José Ramón Cosío, que es el que me parece que hace una referencia a esa violación absoluta de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice que dejen estado de indefensión tanto a quien acusa a quien se defiende de ellos, y que al contrario hace mucho más peligroso o aísla totalmente a la víctima. Entonces me parece que haber aprobado así de entrada con una reserva, pues yo creo que debió haber merecido por lo menos una discusión más a fondo, con mayor profundidad y tomando en cuenta los tratados y las convenciones internacionales que están violentando. Muchas gracias.
Ahora bien. Adelante, diputado. A mí me parece que sí, esta reforma judicial no es una reforma judicial, es una regresión. Sustituye a las personas, no tiene nada, ni una medida para acabar con la corrupción. Lo que tiene es un tribunal inquisitorio. No habla, desde luego, de feminicidios, no habla de víctimas, no habla de fiscalías, no habla de integración de carpetas, no habla de escuelas judiciales. No hay nada que estemos pensando en una solución para los debilidades enormes, si quieren, que había en el Poder Judicial, que además ni siquiera el diagnóstico está bien hecho porque no distingue entre la justicia local y la federal, y entre la justicia ordinaria y la de control constitucional, pero no lo han hecho todo mal. Hoy se pronuncian las sociedades de alumnos de muchísimas universidades y escuelas, del UNAM, del UP, de la Salle, y también de la Libre, del ITAM, de muchísimas escuelas. Hoy están sacando a los jóvenes a la calle, apoyar al Poder Judicial, que es apoyar a México, a sabiendas que es el futuro de los jóvenes lo que se está jugando. Y la otra, sabemos muy bien que aquí esta legislatura no la va a aprobar la reforma. Lo han hecho todo a prisa. Le han faltado a la dignidad al Congreso, porque se va a pasar a la próxima semana con un nuevo Congreso que no sabe de este dictamen, que a pesar de que se le va a exigir que vote a favor, en el caso de Morena y de sus aliados, no han ni siquiera reparado en ellos y lo quieren votar en esta próxima semana. No es justo, ni por lo que significa el Poder Judicial, ni por las consecuencias que trae, ni por lo que es el Congreso de la Unión. Deberíamos de pensar un poquito más de la dignidad que le tenemos que dar a nuestro cargo, a nuestra función pública y, por supuesto, a la Cámara de Diputados y de Senadores. Muchas gracias. Adelante, diputado. Dos propuestas de medicamento. Muy buenas noches, gracias, diputado presidente. Me da una ternura oír a los paniaguados hablar de que se debe tener dignidad en el cargo, congruencia. Quienes se robaron la presidencia en 2006 y bañaron en sangre el país, hicieron un fraude electoral majadero que sumió al país en una crisis brutal, y que tuviéramos un desarrollo desde hace mucho tiempo diferente, nos hablan de dignidad y congruencia. Lo que hay que oír, lo que hay que ver, la caradura y la cachaza de algunas personas legisladoras. Pero además, y luego el PRI pregunta, ¿no estará violándose con los jueces sin rostro las convenciones de no sé qué y no sé cuál? Se dijo jueces sin rostro por una manera coloquial para que se entendiera el debate. Tratándose de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras. Punto. Eso es lo que se está acordando. Es que si los van a elegir, ya saben, pues si son 800 jueces, ¿cómo van a saber quién de los 800 está resolviendo el tema? Si se dan las medidas que aquí estamos acordando. No, lo que quieren es que no se elijan las personas juzgadoras, porque le regatean al pueblo el derecho, le regatean el ejercicio del artículo 39 constitucional. Ese es todo el tema. Están tan desesperados que en el INE se subían por las paredes para que no nos dieran los 2 tercios. Y ahora traen una chicanada en la Corte que ya explicará. Yo, como no soy abogado, no le entraré, pero mi compatriota Leonel Godoy Rangel ahorita nos va a poner al pueblo de México en aviso de una maniobra de tinterillos con la que pretenden parar la reforma al Poder Judicial, regateándonos la mayoría calificada que el pueblo nos otorgó. Ellos que han sido beneficiarios por décadas de esta fórmula. Tengo que recordar aquí lo que dijo Carlos Puente en el debate en el INE. Subieron de primera a Arturo Escobar, todos los compañeros del movimiento, son muy bien los compañeros del Verde. Y ahí Carlos Puente recordó que acordamos todas las fracciones parlamentarias de esta Cámara una reforma electoral para quitar el actual sistema e ir a la representación proporcional pura, y se hizo en la computadora de un diputado paniaguado, no diré su nombre, se firmó por Jorge Romero y Marco Cortés, el dirigente de Acción Nacional, que no tiene palabra, ni vergüenza ni nada, ya lo atenderé allá en el Senado la próxima semana, junto con Anaya.
que estuvo 6 años fuera del país, ni siquiera tiene el requisito básico de la residencia, y ayer ahí en lo oscurito, en un espacio romántico, aquí estoy, muy contento de venir a la dictadura. Porque son unos desvergonzados, hablan de dictadura, ya no estarían en el mejor de los casos. Porque la derecha es terrible, la derecha es asesina, es facha. Bañó en sangre el país, le han inventado delitos a la gente. Hubo presos políticos en los gobiernos del PRI y el PAN. Vienen con una desvergüenza aquí a hablarnos de democracia, de moral, de principios, de dignidad, de seriedad, de honestidad. No lo conocen. No saben lo que es eso. Pandilla de farsantes es lo que es la oposición, pandilla de farsantes. Por eso el pueblo los puso en una representación ínfima, son intrascendentes electoralmente, intrascendentes, y están condenados a la intrascendencia por décadas, mientras sigan con su comportamiento canalla, hipócrita, mentiroso, tergiversado, falsarios. Ya que les gusta el lenguaje religioso, aunque somos un Estado laico. ¿Cómo se llama? Permítame, diputado Fernando Noroña. Sí. No, qué herejes, fariseos. Permítame, el diputado... Ya hasta calor me dio, me había dado frío. Con ¿Sí, la palabra? Pregunta. Con mucho gusto. Está la respuesta. Yo también les digo, ¿para qué le preguntas si le vas a dar más tiempo? Me toma 20 segundos la pregunta. Respetuosamente, señor diputado, hablando de intrascendencia, ¿cuántos distritos ganó el PT? Ganó 52, creo, ¿no? Distritos de mayoría. Distritos de mayoría. Sí, distritos de mayoría ganó 52. Lo que pasa es que son tan geniales que dicen que como no tuvo en la coalición algunos partidos, el PT o el Verde, la mayoría de los votos en ese distrito dicen que no los ganó. Yo diría, ¿cuántos? No me puede responder, diputado, porque no está en tribuna, pero si le toca, ¿cuántos distritos ganó el PRI? Dicen que 9, pero ni le quita los votos del PAN y no habrían ganado ni uno. El partido que tuvo la presidencia de la República, todas las gobernaturas, todos los diputados, todos los senadores, todos los diputados locales, todo, hoy son intrascendentes. No tienen nada. Se los dije en el INE, hubieran renunciado a los 9 triunfos de mayoría porque sin los votos del PAN no eran mayoría. Es un planteamiento tramposo el que hacen, porque las coaliciones para eso son. Sin los votos del PT muchos triunfos no se habrían tenido, sin los votos del Verde muchos triunfos no se habrían tenido, como en la coalición de ustedes sin los votos del desaparecido PRD. Para allá van. Entonces, somos tan intrascendentes que se ocupan de nosotros, pues nadie se ocupa de lo intrascendente. Larga vida al Partido del Trabajo, y larga vida al Verde, y larga vida a Morena, que es una maquinaria impresionante electoralmente hablando. Apenas en 2015 tenían un puñado de diputados, y en 2018 ya tenían la presidencia, y volvió a refrendarse la presidencia, y se tiene mayoría calificada. Que se oiga bien y se oiga lejos, mayoría calificada en la Cámara de Diputados, y nos faltan 2 o 3 senadores de la República que andan desesperados los inexistentes del PRD diciéndoles no traicionen, los traicioneros al pueblo, no traicionen. Y luego el PRI también les dice, oigan, ya andan corriendo senadores los del PRI. Como tienten tantos, es que parece que en la combi en la que se van a transportar ya no cabía uno y entonces lo sacaron. No, bueno, síganme tocando las cosquillas. Mi reserva la retiro para que nos vayamos más rápido.